Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vámonos a un episodio más de Retrovisor, este programa que le dedicamos a películas que ya han pasado por el cine, que a veces son muy viejas, como el caso de esta, Vaselina, Grease, una película de 1978 que obviamente está cumpliendo 40 años y que están comenzando su fiesta de cumpleaños. Se nos hizo pertinente, no solo porque la película se revisó nuevamente en el Festival de Cannes en una versión restaurada, sino porque estando Antón Goyenechea, que es el invitado de esta tarde, había para rascarle un poquito más allá de sus cualidades como película, como musical, de sus cualidades de la época, actorales. O sea, no nos vamos a meter tanto en las consideraciones técnicas ni musicales. Vamos a ver si de verdad es una película tan frívola como la gente lo recuerda, tan mala como la gente la recuerda, tan banal como la gente lo recuerda. Empezamos por ahí y la verdad les garantizo una verdadera sorpresa. Entonces, vámonos de lleno con el programa de hoy dedicado a Vaselina, que cumple 40 años. Espero que lo disfruten. Antón Goyenechea es el invitado. Retrovisor es presentado por Vans. Estamos más que listos. Mi estimado Antón, se te presentó en la introducción de este programa, pero siempre es un gusto darte la bienvenida a los programas de Cine Garage y Puentes. Siempre es un gusto verte en las oficinas, especialmente cuando solo vienes a saludar, no porque no me guste grabar contigo, sino porque efectivamente siempre es un gusto verte. Bienvenido nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es la segunda vez que vengo a estas nuevas oficinas y son espectaculares. Están bonitas, ¿no? Son muy bonitas. Me gustan mucho, los espacios son muy agradables y la gente sigue siendo la misma, que es lo que más me gusta de Puentes. Gonzalo ha madurado. La verdad, o sea, es el mismo, pero ha madurado mucho, lo cual nos da mucho gusto. Se cortó el pelo y me dijo que pidió una hipoteca. Sí. O sea... Pues bueno, Gonzalo, ya lo escucharon, es nuestro productor estrella de esta tarde. No sé si necesitemos mayor introducción, Antón. Este programa, como lo escucharon en la presentación, está dedicado a Vaselina, que es como se llamó la película en México. Grease, que es el nombre original, creo que también de la obra de teatro, bueno, sí, del musical de teatro, pero en España tuvo otro nombre. Bueno, solo llamamos Grease. Grease, tal cual. Sí, sí, sí. Porque estaba checando yo hoy armando un pequeño guión y decía, y yo tenía la casi certeza de que el dato está equivocado, que en España se llamó Brillantina. No. O quizá en el 78 cuando lo estrenaron, porque todavía había ciertas reminiscencias de la dictadura y demás, en la que todo se traducía, hasta los nombres de los actores. Pero yo crecí viendo Grease. Y no Grease, sino como nos gusta decirlo en España, Gris. Gris. Eso es. Gris. Yo, bueno, creo que vamos a aclarar algo. Esto no es ningún disclaimer ni nada parecido. Simplemente por circunstancias de la vida, ni tú ni yo la vimos en el 78. Es lo que te... La vimos más tarde. Exacto. Pero bueno, Vaselina, que es como se llama en México, por una razón tan lógica y tan certera que me enorgullezco de quien dijo se va a llamar Vaselina en México. Bueno, Grease hace alusión a la grasa que los chavos, los rockabilis, que antes de que se les llamara rockabilis eran rockers, según yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se peinaban, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a algunos de sus padres. Antes de echarse gel, la gente se echaba vaselina, que estaba hecha, por supuesto, a base de petróleo. Eso es. ¿No? Pues bueno, allá se le llama Grease, aquí se le llama vaselina y por eso se llama Vaselina. Entre eso y algunas otras connotaciones eróticas en las cuales no vamos a entrar, la película, no la película se llama Vaselina. Y en el fin de semana, tratando de encontrar un tema para el episodio de esta tarde, nos dimos cuenta, Antón y yo, que la película efectivamente cumplía 40 años y que lo iban a festejar en lo grande, a lo grande.
En Cannes se presentó una versión restaurada de Vaselina con función llena y aplausos al final. Sí, lo estuve leyendo. John Travolta con pelo nuevo también. Claro. Está más feliz, estaba feliz y están las fotos con Randall Kleiser. Y bueno, parece que fue todo un éxito. Sí. Y para mí también ha sido un éxito volver a verla, la verdad. Porque entré a ver la película con muchos prejuicios en esta nueva época revisionista y demás. Y me sorprendió muchas cosas de las que vamos a ir hablando. Pues hablamos en cuanto tú lo dispongas. Yo solo nada más para cerrar esta reflexión. La gente tiene una muy mala memoria de la película. La gente cree que es mala película. Y la gente cree que es una película de esas del montón. Y no, simplemente es una película que se hizo tremendamente popular, pero que estaba filmada con todos los estándares de un musical. Sí. Que es lo que es un musical. Y bajo esos estándares, el perfil de la película tenía que estar alto, tenía que estar filmada con muy buena luz, tenía que haber muy buenos números musicales, necesitaban directores competentes para mantener todo eso junto. Tenían a la gran estrella del momento, que era John Travolta. Eso es. John Travolta venía de filmar Fiebre de Sábado por la Noche. Y de haber estado nominado ese año, ¿no? Ahorita te checo las nominaciones de John, pero sí. Sí. O sea, tenían ahí a la gran estrella del momento. Y es una película técnicamente muy competente, con una historia muy pertinente. Sí. Y muy actual en cuestión de, aunque esté ambientada en el 58, vamos a estar haciendo cosas y hablando de cosas que están ocurriendo en este momento en el mundo. Hablamos de 1978. Eso es. ¿Por dónde entramos, mi estimado Antón, a Gris, a Vaselina? ¿Te quieres ir a las memorias infantiles primero o quieres entrar de plano al tuétano del tema? La primera memoria que tengo sobre alguien hablando de Gris o de Vaselina es mi madre diciéndome, cuando recuerdo yo debía tener 8 o 9 años, y hablábamos de los 50. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero mi madre me decía, no, esta película es de mi época. Ajá. Entonces ella como reclamaba Gris como una película de su época. Mi madre tenía 17 años cuando se estrenó Gris. Sí. Y me pareció, y es como un recuerdo que se me quedó siempre en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace interesante ya no como una reflexión de la memoria infantil, sino qué es lo que hace interesante esta visión en el 78 de los 50 americanos? Uh-huh. Justo estábamos hablando un poco de eso, igual nos vamos a ir demasiado dentro de lo que te decía antes. Este programa es pa' clavados, así que... Pa' clavadísimo. Adelante, sí. O sea, para todo el mundo los 50 es la época dorada del ideal del sueño americano. Uh-huh. Que ahora mismo estamos revisitando y viendo y descifrando y hablando de todos los componentes misóginos, racistas que tenía en esa época. Curiosamente, esta película es una crítica de esa época. Uh-huh. Es una crítica de estos personajes que ya eran baby boomers. O no eran baby boomers, debían de tener 16, esto es final de los 50, principios de los 60. Sí, ¿verdad? porque los baby boomers... son hijos de la guerra. Son hijos de la guerra. Sí. Es decir, los papás de estos muchachos eran los baby boomers. Exacto. Entonces la película está comentando continuamente, es una crítica constante a ese status quo de los 50. Uh-huh. Pero también habla de ciertos personajes que eran actuales en ese momento, como Richard Nixon, que en los 50 eran muy relevantes, que en los 70 representaban ese estilo de vida y esos valores, y que, bueno, fue justo después o durante el Watergate. Uh-huh. Y, no sé, a mí me pareció particularmente interesante porque era algo que hubiera sido imposible de ver cuando la vi con 5, 6, 7 años cada vez. Por eso te preguntaba yo de las memorias, porque así como mucha gente que evidentemente no ha vuelto a ver la película, la recuerda como una mala película, como le llamamos aquí, como un churro, que no lo es, normalmente la gente se queda con la memoria de esa primera vez de haberla visto. Claro. No hay ni el interés, nadie está obligado a revisar una película, si no le importa, ¿no? Pero el ejercicio para este programa fue, vamos a revisarla y vamos a verla con los ojos del 2018. Claro. Y entra en una dinámica completamente diferente
que yo voy a hacer el puente, voy a procurar hacer el puente de la primera vez que la vi hacia ahora, para que ya luego entres tú al tema interesante, que es el tuétano de este programa. Yo la vi muy niño, en una matiné, en un cine que, hablando con mi madre el fin de semana, me dice que no existe. Entonces yo tengo perdido el nombre del cine donde la vi. Según yo, fue en el cine Germán Valdés Tintán. Mi madre y mi tío se empeñaron en decirme que ese cine nunca ha existido. Probablemente nunca haya existido, ¿no? Pero yo recuerdo haberla visto ahí con mis primas. Yo tenía 2 primas mayores y una menor, hijas del hermano de mi padre, que eran muy despiertas, son unas chicas muy, muy brillantes. Y las 2 mayores, viendo la película con ellas y con otro grupo de primos, tomaron un poco la película como pretexto de tengo que dejar de ser niña. O sea, el mensaje que me lanzó a mí como niño es, pues mira, en algún momento te va a gustar bailar rock and roll y te van a gustar las chamacas, ¿no? Eso fue lo que yo capté en la historia, enamorado perdidamente de Olivia Newton-John. Pero viendo lo que ocurrió años después con mis primas, era que ellas habían tomado el ejemplo de estas chicas y de estos chicos para decir, ya no quiero ser niña, ya quiero empezar a vivir mi propia vida y empezar a tener otros horizontes. Entonces, esa primera vez que yo no entendí lo que ellas entendieron, me llevó a ver la película por una segunda vez, y ya luego por interés profesional pues la vas revisando. Pero como toda buena película, tiene varias capas de lectura. La más profunda de ellas es la que vamos a empezar ahora, que es lo que representó Vaselina en su momento, en el 78, siendo una película del 58, siendo un musical que todo mundo además cree que es una película para niños, por culpa de todas las representaciones teatrales que vinieron después, en donde los protagonistas eran niños. Claro. Ahora, dato curioso, de todo el reparto, se supone que todo ocurre en una preparatoria. Sí. ¿No? Entonces estamos hablando de chavos, bueno, no sé, yo estudié muy joven la preparatoria, pero normalmente uno sale a los 17, 18 de la prepa. Sí. Nadie del reparto tenía menos de 20, excepto 2 o 3. Sí. Todos estaban en los 30, todos estaban arriba de la edad que estaban representando. Lorenzo Lamas tenía 19. Qué bonito fue ver a Lorenzo Lamas. Yo no sabía que Lorenzo Lamas... Vi la película 50 veces y lo estaba viendo y era... ¿Quién es este hombre? Él es el más joven, tenía 19. John Travolta tenía 23. Ajá. Y de ahí para arriba, Diddy Cohn tenía 25, Jeff Conaway tenía 26, Olivia Newton-John tenía 28. Sí. O sea, yo ya tengo problemas desde entonces, ¿no? Un niño pequeño enamorado de una mujer de 28. Stoker Channing, que es una de las, ya no sé si víctima o victimaria. Stoker Channing tenía 31 años y Michael Tucci tenía 31. Sí. O sea, ya desde ahí le estaban diciendo a la gente, a ver, esto no es un cuento de niños. Ah, no, 100%, ¿no? Y las tramas detrás de la película. Y hay ciertas cosas que hablan ya sobre la frustración en los 70s, sobre la traición del sueño americano del en los sistema, 50. Sí, claro. No, es una película bastante seria en muchos asuntos. Depresiva por momentos, ¿no? Muy. Mi canción favorita, sin duda, es la de Frank Avalon, la de... ¿Cómo se llama? La de... Beauty School Dropout. Sí. Que es una gran canción, absolutamente pertinente al mundo en el que vivimos ahora mismo. O sea, sobre... Y me parece una película... La verdad es que me parece muy interesante yo tengo una pregunta. ¿Aquí se tradujeron las canciones? No recuerdo, pero seguramente sí. Ya. O sea... aquí las películas se ven subtituladas. Hasta ahora la moda de doblarlas está entrando de una manera más fuerte, pues porque ahora quieren que vayan los niños a las películas. Es otro tema. Pero yo no recuerdo si las canciones estaban subtituladas también. Ya. Seguramente sí. Ya. Seguramente sí. Pero no sé si todas. Es que el subtitulaje en esos años, niños y niñas, era una cosa bien complicada. Claro. Ahora que ustedes encuentran las películas en internet y pueden insertar los subtítulos en 2 minutos, eso ni se imaginaba. Antes las películas
tenían que emparejarse con los subtítulos de una manera mecánica y física. Sí. Entonces, imagínate lo que era coordinar a ritmo los subtítulos de una canción como las que aparecen en Vaselina. Era bien complicado. Yo la verdad no lo recuerdo, pero efectivamente, como todo buen musical, la canción termina por redondear lo que está ocurriendo en la película, ¿no? Se vuelve una especie de burbuja de símbolo en donde la canción te resume muchas cosas de los personajes, de sus pensamientos y de sus emociones. A mí me sorprende, yo me sigo resistiendo al musical, yo sigo pensando que no me gustan, pero son de los géneros de cine que más disfruto viendo. O sea, que realmente me enganchan. Y yo puedo ver West Side Story 50 veces seguidas, me parece una de las películas mejor filmadas de la historia, y por eso me sorprendió. Antes te decía, yo esta película la vi en 4/3 toda mi vida, porque solamente la había visto en televisión. Formato tele. En formato televisión, exacto. Y vi una copia restaurada en Blu-ray. Está muy bien filmada, está sorprendentemente bien filmada. Es muy bonita, las coreografías son espectaculares y las canciones son muy pertinentes. Sí, yo no recuerdo si la película está en CinemaScope o en Panavision, pero sí es formato estadio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. La fotografía, aquí está el dato, es de Bill Butler. Ajá. Bill Butler, vámonos a 1978. Venía de filmar La maldición de Damien, o sea, la profecía. La profecía, eso es. Capricornio 1, que es película de ciencia ficción. Engendro mecánico, no sé cuál es esa, pero después de esto, bueno, Tiburón, él es el director de fotografía de Tiburón, nada menos. Después de Vaselina, se lanzó a Castillos de Hielo, que es una cosa melcochosísima. Luego hizo Rocky 2. Ajá. Y luego sí se nos perdió en el mundo del cine. Hizo Rocky 3, Rocky 4, Wildfire, El muñeco diabólico, o sea, Chucky. En el 88, él es el director de fotografía. Que no está mal, ¿eh? No está nada mal. Esa peli está muy bien fotografiada. Sí, también, muy pues lo que estoy diciendo es que es un gran fotógrafo. Sí. Pero, bueno, técnicamente por ese lado. A mí con lo que me estaba yo enganchando y me gustaría que nos dieras tu punto de vista, si ubicamos a Vaselina en el mundo, 1978 es un año crucial. Sí. Políticamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando. No solo porque son 10 años después del 68, que también fue un rompimiento generacional a nivel mundial, sino porque, si lo pensamos de esa forma, los punks ya estaban dando lata del otro lado del océano. Exacto, sí. ¿Qué habría? O sea, Cuadrofenia, ¿de qué año es? No sé de qué año es, pero eran mods contra rockers. Sí. Era pre-punk, era realmente el momento pre-punk. Yo sospecho que era... Cuadrofenia es del 79. Del 79, yo pensaba que era después. No tanto, o sea, se filmaron prácticamente al mismo tiempo. Qué guapo era Sting. pero. Era, sí. Era en esa película. Sí, y ya. Pero, y era lo que yo te quería preguntar, si tú, no quedamos en revisar Cuadrofenia, pero a la hora de estar haciendo todas las reflexiones sobre Vaselina, en donde no es que sean punks contra rockers, pero sí hay un enfrentamiento o un conflicto planteado entre el mundo masculino y el mundo femenino. Sí. ¿Cómo le afecta este sueño americano roto que impulsa luego del 58, justo en el 68, impulsa la primera ruptura generacional de los hombres contra los mayores? Era muy diferente ser joven en el 58 a como lo era en el 68. Vaselina cuenta, digamos, cómo le afecta el mundo a las mujeres y a los hombres. Sí. A los cuales se les ha prometido vivir en un país exitoso, económicamente sólido, que en el 58 estábamos viendo que, a pesar de haber ganado la guerra, Estados Unidos no estaba muy bien, que digamos. Sí. Ubicada en el 78, ese futuro ya estaba completamente roto. Era un país que estaba entrando en crisis, como estaba entrando en crisis Inglaterra. De ahí parte del no future de los punks. Y la película podría estar hablando de eso. ¿Qué tanto se parece Cuadrofenia, siendo una historia netamente masculina, la de Cuadrofenia? ¿Qué tanto podríamos decir, pues Gris y Cuadrofenia son más que primas hermanas?
Yo creo que lo que las diferencia es la idea de nostalgia. Mientras que Cuadrofenia no es una película nostálgica, es una película sobre el presente, sobre un presente obrero en Inglaterra, la pelea en Dover al final. O sea, Cuadrofenia está ubicada en el 79, que es cuando se estrena. Exacto, que cuando eran mods que contra rockers, los mods de alguna forma sí fueron los que dieron, o sea, acabaron evolucionando en punks y en poperos, de lo que luego fue. Y mientras que Gris tiene o Vaselina, tiene un componente nostálgico. También habla de una especie de fantasía de clase obrera blanca en Estados Unidos. ¿Por qué son primas hermanas? Porque efectivamente hablan de una generación, o de un grupo de gente que no tiene perspectivas de futuro. Ya es la primera... quizá la primera juventud totalmente que rompe con la idea del progreso continuo, me da la impresión. Sí. Luego Gris habla de una cosa muy concreta y es cuando apareció la cultura de la juventud. Antes no existía esa cultura. Esta es la primera generación que tuvo ocio, que podía salir a dar vueltas en el coche. O sea, para la gente que le interese deberían de ver American Graffiti, que es obviamente yo creo que la película seminal que debió de estrenarse en el 71, el 72. Ahora te doy las fechas de American Graffiti. Y hablan de la nostalgia. A mí me da la impresión de estos cineastas sobre una época que fue mejor para ellos. Antes de que la guerra de Vietnam, el Watergate y todo lo que pasó en los 70s, todo el principio de este proceso neoliberalizador pegara fuerte en el mundo. American Graffiti es del 73. Del 73. 5 años antes. Sí. Y qué bueno que la mencionas, es otra película sin la cual no existiría Vaselina. No, o sea, estéticamente es la fantasía de los 70 sobre los 50. Es una película revisionista sobre la juventud, sobre una juventud idealizada en la que los problemas que podía tener la gente era renunciar a su juventud. Yo diría más. Quizá la película con la que deberíamos de estar comparando esta película es Spring Breakers. La de Harmony Korine. La de Harmony Korine. A ver, de entrada, a mí me gusta Spring Breakers. A mí me fascina Spring Breakers. Sí. ¿Por qué meterías a Spring Breakers aquí? Porque habla precisamente del momento en el que... ubicada en nuestro tiempo, ¿no? Ubicada en nuestro tiempo, por lo tanto los personajes son mayores, estos son universitarios. Es la última experiencia que van a tener estos jóvenes como jóvenes, antes de convertirse en adultos. Y en esta y en Gris están continuamente hablando de lo que va a pasar. La chica que va que ha decidido convertirse en peluquera, la mujer la chica que se queda embarazada, John Travolta poniéndose la chaqueta al final porque quiere ser más maduro. La última canción va sobre madurar, ¿no? La última canción de Gris es, ok, lo hemos pasado increíble, hemos jugado a ser jóvenes, ahora vamos a renunciar a eso. Mientras que Cuadrofenia no. Cuadrofenia es radicalmente distinto porque no hay futuro para estos personajes. No, Cuadrofenia acaba en la muerte. Exacto. Sí, exacto. Y la muerte porque es la única salida honorable de la juventud. Quizá, mientras que en esta, la juventud es un periodo en el que se pueden hacer cosas locas y estúpidas y muchos de los conflictos que tienen los personajes no son tan relevantes, no en todos, pero los protagonistas, curiosamente, tienen los conflictos menos trascendentes de la película. Claro, pero entonces mi pregunta se reformula. Sí. ¿Qué es más trágico? Y centrándonos, tomando en cuenta que hablamos ya de Cuadrofenia, la gente que no lo sepa, es una tragedia monumental. Absolutamente. Sí, mucha música y sí, muchas motos y sí, Sting estaba muy guapo, pero la película termina diciéndole a la gente que la estaba viendo, señores, este país no tiene salida, no hay futuro, la única salida efectivamente es tirarnos al acantilado. Eso es. ¿Por qué? Porque además somos una isla, ¿no? O sea, si quieres escapar, te mueres. Esto está rodeado de agua y para donde te muevas no hay salida. ¿Es más trágico eso o es igualmente trágico eso o plantear una salida, como la llamas tú, en Vaselina? Están dejando su juventud atrás, están entrando al mundo maduro,
pero ese mundo maduro a final de cuentas, y a pesar de que están estudiando y todo ocurre en una escuela, es un mundo maduro con muchos sueños rotos y muchas perspectivas destruidas, ¿no? Porque estos sueños de juventud que se les ha vendido a estos chavos desde muy, muy niños, los llevaban muy lejos, el amor ideal, el amor perfecto, voy a trabajar y voy a viajar, voy a ser libre. Y lo que el sistema te acaba entregando son las migajas de todo eso. Tú vas a trabajar en una peluquería, va a ser tu peluquería, sí, pero de ahí no vas a salir. Sí. Vas a tener tu taller mecánico, pero de ahí no vas a salir. No estoy demeritando ningún tipo de trabajos, pero el sueño americano vende otras perspectivas. Sí. Y estos chavos, después de habérsela pasado fenomenal y después de haber cumplido con la escuela, o sea, de haber cumplido las reglas, se quedan con la mitad de sus sueños fuera de la bolsa. Sí. ¿No es igualmente trágico, o por lo menos algo más trágico de lo que la gente quiere recordar de Vaselina? A mí me sorprendió que en Vaselina los personajes... nadie habla del futuro excepto la chica que quiere ser peluquera. Uh-huh. Y la película no le deja ser peluquera. No. Que es triste, o sea, pero no hay ningún personaje que sueñe con ser algo. O sea, nadie sueña con ser, pues en esa época que era político, aunque los adultos les dicen que de este año van a salir la próxima... aparte, es muy gracioso por las referencias que usa la directora prácticamente en el principio del tercer acto, son absolutamente sexistas. Sí. Y estos personajes son los que representan algo y tampoco estuvo tan bien. O sea, los baby boomers en Estados Unidos representan una sociedad conservadora que se ve a sí misma como la salvadora de la cultura moderna. Claro. Pero sí, no sé, estoy de acuerdo, son dos películas que pasaron casi al mismo tiempo. Y otra cosa que tiene Gris es que es una película muy cínica. O sea, todas las canciones tienen como ese giro, ese chiste. Es lo que estos cineastas oían de sus padres. Uh-huh. Es una promesa que se rompe en esa época justo. Y es una gran crisis que hubo en los 70. Yo no sé cuándo fue la crisis del petróleo. Debió de ser en los 80. Bueno, por ahí empezaba por ahí. Que fue cuando el famoso discurso de Carter, en el que decía que por el que perdió las elecciones contra Reagan. En el que decía que los americanos tenían que quizá aprender a llevar un estilo de vida un poquito más frugal y a ser un poquito más respetuosos y tal. Y eso le hizo perder las elecciones porque no está en ellos. Por vivir en el futuro, sí. Exacto. No está en ellos hacer ese sacrificio, y esa idea aparece en la época en la que representa esta película. Uh-huh. Y esta quizá es la gente que podía haber sido distinta. No sé, me pareció una... Sí, en ese sentido me pareció muy interesante. Nada más para acotar, busqué definición para lo de las fechas. La generación Baby Boomer, estos chavos estarían, y no, depende cómo lo veas. Sí. Según esto, obviamente, es la gente que nace después de la Guerra Mundial, del 45 al 64. Sí. Entonces, podrían haber, tomando en cuenta que la gente tenía hijos a los 19, 20 años, podrían ser hijos de Baby Boomers o Baby Boomers plenos, pero no en esa edad. O sea, es también una especie de generación perdida. Bueno, también los 50 se acabaron en el 63. Sí. En Estados Unidos. Sí. Pero sí, no. Bueno, en el 64 seguramente, si esa es la definición. Uh-huh. Pero ¿qué te iba a decir? Me das una foto y me desconcentro enseguida. No, yo lo que te iba a decir ahora que hablabas de las canciones, Sí. Tampoco hay que olvidar que la película está inspirada en una obra musical de Broadway, tal cual. Es un musical de Broadway llevado al cine. Pero que sí tiene la intención de hablar, como dice Antón, hablar de su época, hablar de su momento, hablar de lo que está pasando en ese tiempo en Estados Unidos. Uh-huh. Y lo tiene tan claramente que no todas las canciones de Broadway llegaron a la película. Es decir, hubo un reacomodo de canciones para que esta pertinencia y esta crítica a su momento se mantuviera y saliera todavía más a flote y quedara todavía más en evidencia. O sea, no es la calca del musical, como sí lo es La novicia rebelde, por ejemplo. Esa sí no la aguanto. Esa sí no la aguanto. Y como creo que sí lo es también
West Side Story, que aquí se llamó Amor sin barreras, Ya. de la que también podríamos decir no existiría Vaselina Sin West Side sin Story. West Side Story. Para nada. No por ser musical, sino por el tema de la juventud. Y por ser transgresora Sí. y por dar una perspectiva distinta de todas formas, yo creo que también podríamos hablar de la perspectiva racial dentro de la película. A ver. Eh, Hablando de West Side Story, Hablando de West Side Story, que es una película... donde los blancos son minoría. Sí, bueno, aunque la mayoría de los actores son blancos. Sí, pero... Hay mucho whitewashing, sí. pero sí, la mayoría de los blancos son minorías. O sea, y sí representa los 50s por la segregación, aunque fuera en California. Es cierto que no había... Y no existía la idea de representación en los 70s. Hay que ubicar la película en el momento en el que está. La película tiene mensajes muy interesantes, muy progresistas. Cuando habla de la mujer y de la relación entre los hombres y las mujeres, el protagonista sí es un bully de buen corazón. La mujer sí se disfraza para poder gustarle, pero se disfraza para poder darle una lección. Sí. Pues nos olvida que la última canción es una lección. No es un acto de seducción sumisa. Sí, exacto. No, es como, ahora que hablábamos del cine de ficheras, hay por ahí un par de películas ficheriles Sí. en donde las mujeres ejercen la seducción como instrumento de dominio hacia un macho al cual le van a dar una lección. Sí. Yo con ese tipo de ejercicios sí estoy de acuerdo. O sea, siempre es interesante porque eran las herramientas que tenían, la herramienta que tenía Sandy para poder darle una lección a Zuko. Sí, a Dani. A Danny Zuko. Pero a lo que me refería es, en la película aparecen 2 hombres negros, ninguna mujer negra. Uno es uno de los cantantes en el baile al final. O sea, estereotipo. Exacto. Y otro es un señor que baja unas gradas de fondo y parece que va a bailar, pero nunca lo vemos bailar en primer plano. Y lo que sí me parece que merece la pena comentar es el personaje lascivo, la mujer que se aprovecha de su Maliciosa. sexualidad, maliciosa y tal, es una latina. Sí. Con apellido italiano, pero se llama Chacha. Ujú. En España, yo no sé aquí, pero Es lo mismo. las chachas Sí, son, claro. sí. Y es igualmente despectivo. Y es igualmente despectivo. Es idéntico el significado. Pero, o sea, hay ciertas ideas, hay ciertas sensibilidades en las películas. Y sí, ellos podrán decir que son todos, o sea, que muchos personajes son italianos, que John Travolta es medio italiano, también es medio irlandés. Pero sí me... Y quiero dejar claro que yo sí estaba buscando eso después de haber visto Sixteen Candles hace como un año. Y me sorprendió muchísimo lo racista que era la película. Yo sí entré a ver esa película con ese prejuicio. Con la espada desenvainada. Sí, y me costó encontrar, sobre todo cuando terminó la película, hacer la reflexión y decir qué es lo políticamente incorrecto, qué es lo que, en dónde no hay representación y en dónde sí hay representación y demás. Y me parece que para ser una película del 78 es bastante correcta en ese sentido. Como creo que lo es American Graffiti también. Sí, pero es que sí representa una época que era genuinamente racista. Sí. Y que estaba basada... Y sexista, o sea, producto del redlining en Estados Unidos. No sé si la gente sabe Cuéntanos. lo que es el redlining. El redlining fue un proyecto después de la Gran Depresión del gobierno de Roosevelt, en el que se iba a apoyar a la gente a crear riqueza. Y crear riqueza significaba poder comprar casas. El redlining se refiere al fenómeno por el que había, con el que se segregó a las poblaciones negras y latinas y no se les dio acceso a comprar real estate. La consecuencia es que 60 años después de esto, la población blanca en Estados Unidos tuvo la capacidad de crear riqueza y la población negra nunca, porque la riqueza está muy relacionada a tener una propiedad y poder hipotecarla y poder venderla y poder cambiarla y poder hacer que crezca. Era una época, y esto se llevó a cabo en los 40 y en los 50.
Y era una época en la que la segregación, tenemos que tener en cuenta que no empezó el movimiento de los derechos civiles hasta final de los 50, en los que sí había segregación. Entonces, sería un poco estúpido representar una prepa en los 50 en la que hubiera integración racial, exacto. Aunque fuera California. Aunque sí, con todo lo progresista que es California, que lo es y mucho, era imposible por muchas razones. La principal, la económica. Sí. ¿No? Gente latina, afroamericana no tenía los medios para ir y desplazarse y estar conviviendo con estos chicos que tenían ciertas facilidades extras, porque tampoco estamos hablando de una película que represente a una juventud privilegiada. No, representaba una clase media. O sea, obrera, ¿tú te acuerdas de Less Than Zero, por ejemplo? Sí. Que yo, tratando de armar un ciclo de juventudes en el cine, ya llevamos 2 o 3, y yo metería a Less Than Zero, que sí está muy metida en la siguiente década. Hablo del tiempo en que se filmó Vaselina, que es los 80. Sí. En donde la situación es otra, en donde existe la misma desesperación, pero en donde estamos ubicados ahora sí en una clase privilegiada. Y bueno, y también existe un culto al dinero que no existía en los 70. Exactamente. Los 80 porque no había dinero. Sí, claro. Cuando pasan una serie de fenómenos extraños en donde tiene que ver el narcotráfico y tienen que ver las guerras, Estados Unidos consigue recapitalizarse y se transforma por completo en lo que tenemos ahora enfrente. Sí, exacto. ¿No? O sea, el otro día leí un artículo sobre cómo el nuevo Reagan, Trump es el nuevo Reagan a todos los efectos. Uh-huh. Sí, pero bueno, más allá de eso, creo que lo que sí habría que hablar, ya que nos ponemos así de hippies, es de apropiación cultural. A ver. O sea, es curioso que el movimiento rocker viene ya de un acto de apropiación cultural. O sea, sí, el rock and roll, visto ahora en la perspectiva. Claro, exacto. Tiene este efecto de apropiación cultural. Elvis Presley es la encarnación de la apropiación cultural absoluta. O sea, lo que estamos diciendo, niñas y niños, es que siendo una música negra que luego se hace mestiza, pero que pertenecía de manera clara y radical a las comunidades afroamericanas, viendo muchas oportunidades, entre ellas las del dinero, digamos que el mundo blanco empieza a entrar ahí para jalar tantito y empezar a capitalizarlo, muchos de manera muy honesta, muchos de manera bastante menos humana, digamos, ¿no? A eso es lo que estamos llamando en este caso apropiación cultural. Claro, y a la falta de representación. Sí. O sea, en este caso estamos hablando de que en esa época sí se escuchaban a cantantes negros, había algunos, no muchos, porque Elvis de alguna forma borró a todos esos otros cantantes que ya están haciendo esa música. El otro elemento de apropiación cultural es que le quitas el valor que tiene para la comunidad que dio origen a esa representación cultural para convertirlo en algo que puedes vender y que es fácil de traducir a cualquier cultura. Pero bueno, si hay un elemento de apropiación cultural. Sí, en los 70s no existía una idea clara de cómo lidiar con esas ideas. Uh-huh. Todavía me imagino que como consecuencia del movimiento hippie que participó, que fue parte de ese tipo de movimiento, eso pasaba, no existía esa sensibilidad y demás. También está claro, pero creo que ese elemento sí es de los 70, no de los 50. ¿Qué más puede ser interesante para hablar de la película? A mí me gusta, podremos hablar de por qué el personaje, de cómo es un personaje australiano en Estados Unidos en los 50. Que quizá pueda ser una tontería, pero Australia era un sitio que estaba muy aislado del mundo. Sí, no, si ahora están aislados, imagínate en ese tiempo. Claro, y usan una mujer australiana que de alguna forma representaba una especie de mito de belleza conservadora, uh-huh, de pureza absoluta de la mujer rubia. Hay una escena, una canción muy divertida en la que se ríen de ella, porque todo el resto de los personajes son morenos. O
O sea, no hay ninguna otra mujer rubia en el grupo de las Pink Girls, ¿no? ¿Cómo era? Pink Ladies. Los Pink Ladies. De las Pink Ladies, no hay ninguna otra mujer. O sea, esta película, siendo un musical, usa mucha simbología visual, porque no les queda más remedio, hay muchas cosas de las que no pueden hablar, pero es muy interesante la idea de raza, como estamos hablando antes. Sí. O sea, Chacha es latina, radicalmente opuesta. No, Chacha podría salir de West Side Story y entrar directa, o sea, sin cambiarle nada, entra a Vaselina. No me extrañaría que estuviera en el cast de West Side Story. Todo hay que investigarlo, pero sí. Y Olivia Newton-John era, hasta donde yo tengo entendido, obviamente fue la primera vez que yo la vi en la pantalla, pero hasta donde tengo entendido, parte de esa pureza que tú estás hablando, con su raza, su pinta, ¿no? El origen de su personaje, aunque ella también ella nació en Inglaterra y se crió en Australia, parte de esa pureza que querían comunicar, de ese otro estereotipo o símbolo, si lo queremos meter en el mundo del musical, era que era una actriz completamente desconocida. O sea, antes de eso, tiene televisión y... En Australia, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, aquí dice que salió en Tiburón, pero sin crédito. Okay. Yo no recuerdo haberla visto en Tiburón y antes de eso no tiene absolutamente nada. Yeah. O sea, creo que es parte de la construcción de ese pequeño símbolo en la película de esta es la chica pura, esta es la chica inalcanzable, esta es la chica, pero que sobresale de todas, es que nadie la habíamos visto en pantalla. Sí. Y la malicia que comunica el personaje de John Travolta es justo por todo lo contrario, porque lo habíamos visto en una película que tampoco la gente recuerda como lo que es, que es Fiebre de Sábado por la Noche, que también es una película de juventudes decepcionadas, que también es una película de promesas rotas y que también es una película bastante más pesimista y oscura. O sea, mucho más. La gente cree que, pues, hablando de suicidios, ¿no? Sí, claro. La gente cree que Fiebre de Sábado por la Noche se la pasan bailando toda la película, y no. O sea, hay conflictos muy graves dentro de este pequeño grupo de jóvenes que tienen a la gran metrópoli allá a lo lejos y que saben que nunca van a poder llegar a ese Manhattan, que a ellos les toca vivir en Queens. Pero es una representación continua en el cine. Exactamente. O sea, existe en Clerks, existe en... ¿cómo se llama? Vi una película hace poco de una peli super indie gringa, en New Jersey, de una chica rapera blanca. Eso sí, no. Buenísima. Me voy a acordar. Ahora la decimos, sí. Pero es uno de los grandes símbolos, porque New Jersey es uno de los símbolos de la clase obrera. Lo que me lleva a otra cosa. Me parece muy curioso que la mayoría de estos personajes a mí me recuerdan más a gente de New Jersey, a una comunidad, a una ciudad de New Jersey, que a una historia entre New Jersey, en esa zona de Estados Unidos. ¿De Vaselina? De Vaselina, que California. O sea, incluso los acentos. O sea, John Travolta es de New Jersey y muchos de los actores eran de New Jersey, pero un poco la historia me daba la impresión de que representaba una idea más de la costa este que de la costa oeste. Y yo creo que podemos ir más lejos. Ubica a los personajes en una especie de páramo capitalista, porque nunca están en una ciudad de manera real. Siempre hay la idea de tenemos que salir de aquí, para eso están los coches, ¿no? Queremos llegar a algún otro lado. La promesa está en otro lado, no está aquí. Tenemos que movernos. Es un pueblo más parecido a Volver al Futuro que incluso un suburbio, como podría ser New Jersey, en donde sí ves a la ciudad allá al fondo. En Vaselina no. En Vaselina están en una especie de páramo capitalista donde todo está muy pintado y todo se ve muy bonito, pero no hay nada más. Pero no hay otro sitio. No hay nada más a dónde ir, por eso la insistencia con los coches. ¿Te acuerdas de The Last Picture Show? ¿En qué parte? ¿O de la película en general? De la película, sí. O sea, no tiene... Y yo sé que el The Last Picture Show representa una ciudad absolutamente perdida en el Southwest, pero no sé, las locaciones, los espacios me hacían pensar mucho en esa película. También me hacían pensar cómo en los 70s todavía quedaban locaciones de ese estilo, ¿no? Cómo todavía podían meterse, poner un par de coches y poder filmar una película de los 50, me imagino que sin tanto esfuerzo. Sin tanto esfuerzo. Sí. No, pero los 50 son una época muy presente en Estados Unidos porque, de nuevo, es donde se rompieron los sueños. Claro. Se gana la guerra, se promete un gran futuro, se medio materializa en esta gran explosión festiva que es el rock and roll,
que mucha gente adjudica el nacimiento en el 56. Se arma la fiesta, nos damos contra la pared, vienen los hippies, dicen es que el camino era otro, nos volvemos a dar contra la pared y ahora vivimos todavía la cruda de esas 2 fiestas seguidas. Claro. Esa es mi teoría personal sobre este tipo de evolución de este tipo de pensamiento. Sí. Para no acabar tan pesimistas, Antón, partes favoritas de Vaselina. Ok, mi parte... O personaje favorito. Mi personaje favorito es... O sea, mi parte favorita fue la de Beauty School Dropout. Ajá. Porque creo que cuando la veía cuando era pequeño no había subtítulos en español. Y en España no hablábamos nada de inglés. Y no doblaban las canciones. Y no doblábamos las canciones. Como si lo hacen ahora. Como si lo hacemos ahora, exacto. Y cuando la estaba viendo me encantó la canción, me parecía absolutamente actual. Creo que es una canción que todos deberíamos de estar cantando todo el tiempo. Mi secuencia favorita es la de John Travolta queriendo convertirse en un deportista. Me pareció muy divertido. Es comedia clásica. Sí. Es comedia clásica. Y mi personaje favorito es el entrenador. Me encanta la actitud de ese señor porque no es un antagonista en la película. O sea, es un tipo que tiene legítimo interés por hacer que sus estudiantes se integren y aprendan y está siempre animando a la gente y siempre está sonriendo. O sea, es curioso porque podía haberse convertido en antagonista, pero ninguno de los profesores en la película son antagonistas. No. Y son los únicos adultos que hay en la película. Sí. No hay padres, solamente, bueno, adultos son todos los actores, muchos pasando los 30, pero el entrenador me pareció un gran personaje. El entrenador, ahora estoy buscando el dato. Harry Reams, Sí. Harry Reams, actor de Garganta Profunda, Es verdad, iba a ser el entrenador. eso es. Y se lo dieron a Sid Caesar, que es el que quedó ahora. Ok. Pero él se iba a quedar con ese papel que a ti te gusta tanto, iba a ser un actor porno. Hubiera sido increíble. Habría estado buenísimo. Hubiera sido increíble. Habría estado buenísimo. Encontré una teoría como para ir cerrando el programa, hablando del final de Cuadrofenia. Ok. Hablando de sueños rotos y purezas sacrificadas, porque a final de cuentas Sandy dice, yo ya no voy a ser la niña buena, yo ya llegué a este lugar y ya encontré a mi canchanchan, ¿no? Hay gente que dice que en la escena de la playa, la primera escena de Vaselina, el personaje de Sandy muere. Y que todo lo que vemos es una especie de alucinación en el paso entre la vida y la muerte, y que la controversial escena final con el coche que va subiendo a los aires con un motor abierto en un cofre de vinilo, no se llama vinilo, se llama, bueno, el coche raro que arman Sí, hacia el final, sí. Acrílico. Acrílico. No es sino la muerte real del personaje de Sandy, que finalmente sube a los cielos enamorada de su Danny Zuko. Danny Zuko la mata en la primera escena. No dice, la teoría no alcanza a decir si la mata, la teoría dice que muere. Ya. Ahí, en la escena de la playa. Muy interesante. Y que luego todo lo demás es una alucinación antes de morir y de llegar al cielo. Teníamos que haber desarrollado cuál es el significado de esta mujer liberándose de sus... A mí me gusta más la teoría de que se libera de todo, porque la chica está llena de prejuicios burgueses. Sí, claro. Y a final de cuentas termina siendo una mujer mucho más libre y mucho más dueña de su propia vida, porque todas las metidas de pata que da en la película es por hacerle caso a sus papás. Sí. Y se la pasa mal por hacerle caso a sus papás. Cuando se la empieza a pasar bien es porque dice, ya, voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo lo quiera y con quien yo lo quiera. Sí, sí. Creo que ese mensaje es más bonito y más interesante. Es mucho más bonito porque nunca hace nada realmente malo. No. O sea, nadie hace nada realmente malo en esta película. Es una película muy... No estamos siendo plana. No, todo lo contrario. O sea, a mí me parece una representación muy bonita de la juventud y de lo poco consecuente, o sea, de las pocas consecuencias que tiene ser joven y de lo bonito que es ser joven. Sobre todo cuando te haces adulto y lo echas tanto de menos. Pero sí, a mí me parece una película muy alegre que me hizo sentir
me hizo sentir muy bien, está muy bien filmada. Ujú. Los números musicales son espectaculares. Suena muy bien. Suena muy, muy, O sea, muy yo bien. tengo la banda sonora de cuando la vi, por Sí. supuesto, que en algún momento me compraron, y suena muy bien, o sea, la puse. Sí, sí, sí. Y suena, sé que no es lo mismo, pero sé que el sonido está traducido directamente de lo que pasó en la película a las canciones que entraron al disco. Sí, sí. Y suena muy bien. Y representa parte de la inocencia perdida de Estados Unidos, yo creo. Y es quizá una... Por eso a mí me da la impresión de que es una película nostálgica. Sí. Pero en el mejor sentido. Nostalgia de la buena, digamos. Nostalgia de la buena. Exacto. Nostalgia de la Nostalgia de buena. algo que no, o sea, que no, de una época en tu vida que no tiene verdaderas consecuencias, en el que metes la pata, en el que las cosas no pasan tan mal. Lo peor que podía haber pasado era que Rizzo se quedara embarazada, pero no pasa al No final. pasa, sí. Hay una carrera de coches en la que podían haber tenido un accidente y matarse, pero no pasa nada. Está Rebelde sin causa, por ejemplo. Sí, hay muchísimas referencias a películas. Sí, es un musical, hay muchos musicales que acaban fatal. Hay Pero, muchos musicales fatales de entrada. pero para mí lo que lo conecta particularmente bien con Spring Breakers es... Spring Breakers agarra esta misma premisa. No pasa nada, eres joven, disfrútalo. Ujú. Hay un momento en el que se acaba, entonces disfrútalo hasta el final, porque nada de lo que hagas tiene consecuencias. Claro. Spring Breakers acaba con con 4 chicas que al final cometen una matanza, se cogen un camión y se van a su casa. Ujú. Y Se acaba acabó. la película. No pasa nada, Ujú. porque a partir de ahora van a poder ser adultas. Y esa es la maldita idea del coming of age, que nos gusta tanto y que nos atrae tanto, es precisamente darte cuenta de que ha llegado el momento de ser adulto. Pero todo lo que pasó antes es fair game. Ok. ¿No? No sé. No podríamos haber cerrado mejor este episodio dedicado a todos los que se rasgaron las vestiduras el fin de semana pasado diciendo ¿por qué van a pasar Vaselina en Cannes? Como si Cannes fuera un festival inmaculado y como si Vaselina fuera una mala película. Eso es. Hubo varios, ya ni siquiera, ya les llamo prensa especializada, porque ya no sé cómo llamarles, pero si andaban con las vestiduras rasgadas, dije, ¿estos de verdad han visto Vaselina? Creo que no. Ya. Creo que no. Este programa va dedicado a ellos y por supuesto a Olivia Newton-John y a John Travolta, que a mí me sigue cayendo muy bien. A mí me cae muy bien. Con todo y que está en la cienciología y esas ondas, me sigue cayendo bien como persona. A mí me cae muy bien y tiene un avión aparcado en su casa. Mira, Tiene un Boeing 747 aparcado en su casa donde usted pone su moto o su coche, Ajá. ahí tiene él un Boeing 747. muy bien, que lo disfrute. Este programa fue dedicado a ellos, a Vaselina. Antón, mil gracias de verdad por venir a ayudarme a hacer estos programas que siempre quedan de lujo. Gracias por invitarme y me encanta hablar de cine contigo. Cuando vengas, aquí están las puertas abiertas, todas las ideas son bienvenidas. Perfecto. Saludos. Un abrazo. Chao. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.